Joseph, ¿me escuchas? Sí, ¿Me entendiste? ¿Hay alguna duda? no, está claro. Está claro. ¿Hubo alguna dificultad en el problema? Mm, ¿Con algún concepto de repente? no, con ondas RIL, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? ¿Ondas R y L? Eh, ajá, Bueno, son tipos de ondas superficiales que se caracterizan por causar mucha destrucción, mucha energía, pero no liberada, sino mucha energía acústica, ¿no? Es lo que nosotros cuando estamos en nuestro domicilio, lo primero que escuchamos, ¿no? O sea, el movimiento sísmico, cuando se produce en el epicentro, no es solamente el movimiento de que se mueva la ventana o la puerta de la casa, sino que hay un ruido que viene acompañado de ese movimiento, ¿no? Ese ruido tiene que ver con la intensidad. Por eso que existe el sismógrafo, que es una herramienta o instrumento que permite justamente saber la intensidad de este movimiento, ¿no? Las magnitudes. Las magnitudes nos permiten estudiar la intensidad, ¿no? La más conocida es la escala de Richter, pero no es la única. Está también la escala de Mercalli, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas ondas que forman parte de la superficial son las que generan esa destrucción en la superficie, ¿ya? En la superficie, pero es en la zona superficial, ¿no? En el llamado epicentro o epifoco. Las únicas que nacen y se desplazan desde las profundidades son las primarias y secundarias, ¿no? O llamadas también longitudinal, porque hace un movimiento vertical, y transversal, porque hace un movimiento horizontal, ¿ya? Ahí está entonces la pregunta número 3. Es una pregunta típica de San Marcos, típica de la pre sobre todo, ¿no? Así vienen, así, ¿no? Por eso te menciono que la idea acá es apuntar a estas preguntas, ¿no? Apuntar a estas preguntas. ¿Qué hago yo resolviéndote preguntas con un nivel más básico? No nos va a servir para el examen. Tenemos que ir midiendo el nivel en estas preguntas, ¿ya? Bueno, seguimos, Joseph. A ver, bajamos y tenemos acá la pregunta número 4, ¿no? Si te das cuenta, esta es una miscelánea de varios temas, ¿no? Para ir viendo cómo vamos en cuanto al nivel. A ver, dice acá, vamos, la 4 dice, la costa peruana, dice, desde Tumbes hasta Tacna, es una franja estrecha y angosta, ¿ya? Es una franja estrecha y angosta. En ella se pueden visualizar valles transversales, tablazos, estribaciones andinas, depresiones y pampas. Con respecto a este último relieve, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Uno, poseen gran potencial para el desarrollo de la agricultura. Dos, ostentan unidades morfológicas con ríos de regular caudal, exhiben zonas hundidas ricas en fosfatos, nitritos y nitratos, ¿no? Tienen origen por depositación aluvial y eólico en llanuras desérticas. A ver, Joseph, te dejo un momento, analiza y me dices tu clave. eh, profesor, ¿cómo voy a determinar los verdaderos o falsos? ¿No hay claves que digan así? A ver, me dices cómo vas a terminar lo verdadero o falso. Ajá. Mm. O sea, ¿marco los verdaderos o marco los falsos? Ah, ya, muy bien, muy bien. Dice, con respecto a este último relieve, determina el valor de verdad. Bueno, parece que vamos a considerar los verdaderos nada más, ¿no?
Consideramos, los verdaderos, por ejemplo, si esto es verdadero, si esto es verdadero y esto es verdadero, buscamos acá simplemente los verdaderos, ¿ya? Buscamos los verdaderos en las claves, ¿no? Si la uno 3 y 4 buscamos uno 3 y 4. Si solamente la 2 y la 4 buscamos 2 y 4, ¿no? No tomamos en cuenta lo falso. Eh, Sí, te la escucho. C, La C, ya, vamos a analizarla ahora. Vamos a ver, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Ya está. Dice, la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna, ya, es una franja estrecha y angosta. Claro que sí, ¿no? Si nosotros vemos o viajamos, por ejemplo, de Lima a Chiclayo, a Trujillo, vemos desierto. Si nos vamos de Lima a Ica, Arequipa, vemos desierto, ¿no? La famosa Panamericana. Entonces, y todo eso está rodeado por el mar, ¿no? Por el mar de Grau. Es una franja, claramente, solo que esta franja varía. Por ejemplo, en el norte es bastante angosta. En la zona central, Lima, es un poco más ancha. Y en la zona sur, por ejemplo, Arequipa, Moquegua, es un poco más estrecha, ¿no? Entonces, por eso te dice franja estrecha y angosta, ¿no? Y eso tiene que ver con dos cosas, con la presencia del zócalo continental también, ¿no? El zócalo continental y la presencia de los tablazos, ¿no? Recuerda que la zona norte está en elevación, ahí está el tablazo, por ejemplo, de Máncora, o mejor dicho, el tablazo de Brea y Pariñas, zona petrolera, y en el sur está el tablazo de Lurín, ¿no? Entonces esas son zonas que están en levantamiento, ¿no? Mientras que la zona central es una zona más en hundimiento, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué más? Dice, en ella se pueden visualizar valles transversales. ¿Qué es un valle transversal? Es un valle que tiene dirección este-oeste, ¿ya? Cuando ves la palabra transversal, este-oeste. Cuando ves la palabra longitudinal, norte-sur. Tablazos, ¿qué es un tablazo? El tablazo es un relieve que está en levantamiento, ¿no? Levantamiento, 25 centímetros cada 100 años. ¿Qué encuentro en el tablazo? Petróleo, gas, hidrocarburos. Estribaciones andinas son elevaciones, comúnmente llamados cerros, ¿ya? Depresiones son zonas que están en hundimiento, encontramos fosfatos, sobre todo sal, ¿no? Si estas depresiones se llenan de agua, podemos encontrar ahí zonas conocidas como albúferas, ¿no? O también bofedales, como por ejemplo los pantanos de Villa, ¿no? Depresiones que se han llenado de agua y se han llenado de flora y de fauna, ¿no? Y pampas, que son relieves más llanos, ¿no? Es una llanura, pero que tiene algunas características. Bueno, dice, con respecto a este último relieve, o sea, con respecto a las pampas, ¿no? Determine lo verdadero, lo falso con respecto a las pampas. Uno, posee gran potencial para el desarrollo de la agricultura. Recuerda que la pampa en algún momento fue un lugar por donde discurrían o se vertían las aguas de los ríos de la vertiente occidental. Pero por algún momento,
el cauce varió, ¿no? Entonces, estos ríos dejaron de pasar por esta zona. Pudieron haberse secado, se convirtieron en ríos arreicos, o simplemente por alguna razón su cauce se fue variando. Pero el hecho de que pasaron hizo que esta zona contenga un gran material de sedimentos, como por ejemplo el limo, o sea, sean zonas fértiles, ¿no? Sean zonas fértiles. Pero ¿por qué, profesor, no desarrolla agricultura? Porque le falta agua, pues. Recuerda que en la costa norte, solo hay lluvia en verano. Y en la costa central y sur no hay lluvia, hay llovizna. A no ser que sea fenómeno el niño y genera lluvia, ¿no? Pero hay llovizna. Entonces, un gran problema es la falta de agua, pero tienen potencial agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque como por algún momento por ahí pasaban los ríos trasladan sedimentos, como el limo, ¿no? Y estos sedimentos que el río traslada lo convirtieron en una zona sumamente fértil. Por eso es que el presidente Leguía, en su gobierno, trajo a un norteamericano llamado Charles Sutton para que desarrolle canales de irrigación en las zonas de estas pampas, ¿no? Por eso Charles Sutton lo llamaban el virrey del Perú, ¿no? En la Pampa de Olmos, en Lambayeque, canales de irrigación, ¿no? Entonces, ¿tienen gran potencial agrícola? Claro, tienen gran potencial agrícola, ¿no? Entonces, donde yo vea uno, tiene que ser, y las cuatro tienen uno, ¿te das cuenta? Dos, ostentan unidades morfológicas con ríos de regular caudal, ¿no? Bueno, los ríos de regular caudal ya no pasan por las pampas. Los ríos de regular caudal terminan formando valles, ¿no? Y si acabamos de decir que en las pampas el problema es la ausencia de agua, esto es falso, pues, ¿no? Falsa. Y me parece que ya salió ya, ¿no? Mira, estas dos no pueden ser, las eliminas, ¿no? Está entre la C y la D. Tres, exhiben zonas hundidas ricas en fosfatos, nitritos y nitratos. Bueno, las zonas hundidas serán las depresiones, ¿no? Estas no son zonas hundidas y esta también es falsa. Entonces, eliminamos también la 3, ¿no? Y por lógica, tiene que ser la uno y tiene que ser la 4, ¿no? Con lo cual, la respuesta acá es la C. Muy bien, Joseph. Y podemos analizar incluso acá la 4, ¿no? Tienen origen por depositación aluvial. ¿Qué es depositación aluvial? Aluvial viene de aluvión, ¿no? Del movimiento, del dinamismo de los ríos depositan diferentes sedimentos, como el limo aluvial, y eólico en los vientos también trasladan diferentes sedimentos, ¿no? Recuerda que en el Perú hay un viento muy conocido, el viento Paracas, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está la respuesta, mi estimado Joseph, ¿no? 4 sería la C, 1 y 4, ya está. ¿Preguntas, Joseph, de este tema, de esta pregunta? Eh, eh, hay lugares que poseen fosfatos, nitritos y nitratos. Claro, las depresiones, por ejemplo, es uno de ellos, una de ellos. Otros son los zócalos continentales o plataformas, que forman parte del relieve submarino, ¿no? ¿Qué son los fosfatos? Son descomposición de materia orgánica, ¿no? Nitritos y nitratos es muchas veces el alimento de las plantas, ¿no? Las plantas absorben estos nitritos y nitratos y los convierten en nitrógeno, ¿no? Entonces hay lugares, fosfatos, relieve submarino, zócalo continental para ser más exacto, nitritos y nitratos lo podemos encontrar en las zonas boscosas, en los bofedales, por ejemplo en los pantanos de Villa, ¿no? Presencia de vegetales, ¿no? Pero mayormente fosfatos se vincula a las depresiones, ¿no? Ahí están las sales, por ejemplo, las sales minerales que son utilizadas y son procesadas para convertirlas en sal de cocina. Muy bien, Joseph.
Muy bien, ¿ah? Ah, ok, ok, gracias por eso. No te preocupes, no te preocupes. A ver, vamos a ver la pregunta 5, Joseph. Ya, vamos a ver acá la pregunta 5. Dice, relacione las zonas del relieve submarino con sus características más resaltantes, ¿no? Y ahí está. Uno, zócalo continental A se forma en zonas de subducción, que son lugares donde dos placas litosféricas convergen y una de ellas se introduce bajo la otra. Dos, talud continental es una cordillera submarina de origen volcánico. Se forma en una divergencia de placas que atraviesa el Pacífico Sur. Tres, fosa marina es la prolongación del territorio continental. Se extiende desde el nivel del mar hasta las 200 millas de profundidad. Cuatro, dorsal de Nazca presenta un declive brusco y muy pronunciado. Se sitúa entre los 200 y los 3000 metros de profundidad, ¿no? Y ahí está la relación. Esto también es típico, ¿ah? A veces San Marcos nos manda preguntas así, sobre todo en tu área, ¿no? Sobre todo en tu área. Bueno, a ver, Joseph, te dejo unos minutos. Yo lo hago para divertirme. Ok, justo ya le iba a decirle y perdí la cabeza. Deme un poquito más, por favor. Ya, ya, no te preocupes. Sí, es la A. Profesor, me saldría la A. Muy bien, Joseph. A ver, vamos a analizar la letra A, ¿ya? No te preocupes. A ver, a ver, a ver, Joseph. Dice, bueno, esta pregunta tiene que ver con un tema que se llama relieve submarino, ¿no? El relieve submarino. Y esto lo podemos explicar o explicar acá, ¿no? Vamos a borrar esta parte. Ya está. Entonces, por ejemplo, esta es la zona de la playa, ¿no? Y en la playa hay una zona que es así, ¿no? Y acá está el mar, ¿no? Entonces tú estás parado o parada en esta zona y cuando empiezas a ingresar hacia el mar, ¿no? Cuando empiezas a ingresar hacia el mar, te vas a percatar que en un inicio las aguas te llegan al tobillo, luego en la rodilla,
Y sigues avanzando, sigues ingresando y las aguas te pueden llegar al pecho y finalmente te tapan. ¿Por qué? Porque mientras tú sigues avanzando, estás entrando a una zona que, como lo mencioné hace un momento, es una prolongación. Es una prolongación hacia el mar. Y esta zona se le llama zócalo continental o también llamada plataforma continental. Plataforma continental o zócalo continental. ¿Ya? Entonces, esta es el primer contacto que tiene el hombre con el relieve submarino. No es una zona tan profunda. Todavía en esta zona llega la radiación solar, ¿no? Todavía en esta zona se puede ver la presencia del sol. Todavía en esta zona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínate, por acá. Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿no? Todavía en esta zona llega la radiación solar. O sea, es una zona con luz, ¿no? Es una zona con luz, también se le llama que es una zona fótica. ¿Y por qué llega la radiación solar hasta esta zona? Porque esta zona no supera los 200 metros bajo el nivel del mar, ¿no? No supera ese límite, ¿no? Es una zona que es profunda, obviamente, pero no supera ese límite, los 200 metros bajo el nivel del mar. Zona fótica. Es una zona donde vamos a encontrar muchos recursos, como el petróleo, mucho fitoplancton hay acá. Fitoplancton se concentra acá porque en esta zona, al haber energía solar, el fitoplancton aprovecha esa energía para liberar oxígeno. Y al liberar oxígeno, genera la presencia de anchovetas. Las anchovetas se alimentan de fitoplancton. ¿Y por qué el fitoplancton se concentra en esta zona? Porque es una zona con luz, pues chicos. Si es una zona con luz, es una zona con vida, ¿no? Entonces, es una zona ideal para la pesca. La pesca industrial se concentra en la plataforma continental, ¿ya? Y también en la extracción de petróleo. Por eso es muy común observar siempre una especie de torres donde se extrae petróleo, sobre todo en la zona norte, ¿no? Porque están extrayendo petróleo del zócalo plataforma, ¿no? Ahora, en la parte, en una de las partes profundas del relieve submarino, vamos a encontrar también esta forma, ¿no? En una de las partes profundas vamos a encontrar esta forma. Esto es una cordillera submarina. Y cada vez que tú veas la palabra cordillera submarina, rápidamente tienes que relacionarlo con la palabra dorsal. Los dorsales son cordilleras submarinas que se formaron. ¿Por qué? Porque el magma, este material viscoso que abunda en el manto, debido a las altas temperaturas y a las corrientes convectivas, intenta salir y finalmente rompe esta zona de la corteza, ¿no? El magma sale, pero debido a que hay un cambio brusco de temperatura, el magma se empieza a solidificar. Y esa solidificación la convierte en un peñón de roca llamada cordillera submarina, dorsal, ¿no? Por ejemplo, has escuchado la dorsal de Nazca, ¿no? Es una cordillera submarina, ¿no? ¿Es una o son cordillera se refiere a varias montañas, ¿cierto? Claro, varias montañas, efectivamente, ¿no? Cordillera es un sistema orográfico, para ser más preciso, ¿no? Conformado por varias montañas, ¿no? Entonces, la dorsal de Nazca es la que se extiende por la zona del Pacífico Sur, ¿no? Y esta dorsal es una de las tantas que existen en el planeta, en realidad, ¿no? Ahora, muy cerca a la dorsal hay una zona profunda donde la presencia de la luz casi no llega y se le llama fosa, ¿ya? La fosa es la zona más profunda del relieve submarino. Fosa, ¿no? Y es una zona donde la presencia del sol o la presencia de la luz solar es casi inexistente, ¿no? La fosa. Ahora, después de la plataforma, que abarca hasta acá, ¿qué viene?
viene una zona donde la pendiente es mayor definitivamente, pero solamente llega hasta los 4000. Es decir, después de la plataforma, ¿no? Tenemos lo que se le llama el talud continental. El talud continental. Y el talud va desde los 200 hasta los 4000 metros bajo el nivel del mar. Es una zona en pendiente, ¿no? Es una zona en pendiente. Por eso, cuando algo cae, cae un barco, por ejemplo, el barco encalla en esta zona y poco a poco va cayendo hacia las profundidades, porque es una zona en pendiente, ¿no? Llamada talud continental. Entonces, el relieve submarino está compuesto por plataforma, la zona contigua a la playa, una zona fótica de luz, el talud continental, una zona de pendiente, una dorsal, una cordillera submarina, una fosa, una zona profunda y una llanura abisal, ¿no? Porque entre la dorsal y la fosa se forma una llanura. Una llanura. ¿Qué es una llanura? Una zona plana. Pero se le llama abisal porque se encuentra prácticamente en un abismo, ¿no? Ahora, por acá está la dorsal, la cordillera, y por acá está la fosa, ¿no? La fosa. Y acá está la famosa llanura abisal, ¿no? Abisal, ¿por qué? Porque está prácticamente en las profundidades marinas, ¿no? La llanura abisal. Entonces, estos son los elementos más importantes del relieve. Siempre preguntan sobre la plataforma. ¿Qué preguntan? ¿Es una zona donde se extraen recursos petroleros? Verdadero. ¿Hay concentración de fitoplancton? Verdadero. ¿Importante para la pesca? Verdadero. De anchoveta sobre el suelo. ¿Es una zona fótica con luz? Verdadero, ¿no? Siempre es plataforma continental. ¿Cómo es la plataforma en el norte? En el norte, la plataforma es angosta. ¿Cómo es en el centro? Ancha, pues. En Chimbote es ancha, ¿no? Por eso que Chimbote es el puerto pesquero más importante del Perú, ¿no? Porque su plataforma es ancha. ¿Cómo es en el sur? Estrecha o angosta, ¿no? Bueno, angosta es en el norte, acá sería estrecha, ¿no? Estrecha. Sur, zona de Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? Estrecha. La zona más ancha está en el centro, en Chimbote. Por eso es el puerto pesquero más importante del Perú, ¿no? Chimbote. ¿Por qué? Porque en la plataforma se concentra la mayor cantidad de recursos. Listo. Muy bien, Joseph. Vamos a ver si, ¿qué nos marcamos en las claves? Dice, Zócalo continental y buscamos, ¿no? Mira, por ejemplo, acá está cordillera submarina. Creo que esta ya salió, ¿no? Te había dicho que era un dorsal. Entonces, ahí está. Sería la B con la 4, ¿no? 4B. Y mira, al toque, ¿ah? ¡Pum! Salió la respuesta. ¿Te das cuenta? Hay Claro, preguntas, hay preguntas que San Marcos pone y sabe muy bien que la mayoría no lo va a resolver bien. Porque vuelvo a repetir lo mismo que te dije al inicio, ¿no? Hay que manejar teoría. Si manejamos teoría, podemos resolver cualquier pregunta de geografía y de historia. Cualquier pregunta. Te conviertes en un dios de historia y geografía. Pero hay que manejar teoría. La teoría no se aprende porque me recé un Padre Nuestro, ni porque el Espíritu Santo me iluminó. No, la teoría se aprende leyendo, se aprende subrayando, se aprende escuchando explicaciones como las que te he mencionado, viendo videos. Por eso esta clase la estoy grabando para que tú la puedas volver a ver más tarde o mañana, ¿no? Entonces la teoría se aprende así, yo sé, ¿ya? Entonces, mira, si te das cuenta, eran 4 proposiciones que de repente cualquier alumno de cualquier carrera estaría buscándola, no y perdiendo tiempo. Pero con un concepto podemos hallar la respuesta. Dorsal cordillera submarina, y hallamos la respuesta. Y lo comprobamos, por cierto, ¿ah? A ver, 1C. Zócalo continental es equivalente a qué? A la prolongación del territorio continental hasta los 200 metros. Claro que sí, ¿no? Eso lo hemos explicado. 2D. Talud continental
¿Presenta un declive brusco y muy pronunciado? Claro que sí, ¿no? Ahí está. 4B y 3A, ¿no? Fosa marina se forma en la zona de subducción, que son lugares donde las placas litosféricas convergen y una de ellas se introduce bajo la otra, ¿no? Zona de subducción, las zonas más profundas del relieve submarino. Ya está. ¿Qué es una zona de subducción? Cuando dos placas chocan, pues, ¿no? ¿Has escuchado tú el choque de placas? Sí, Pueden chocar las placas continentales y las placas marinas, ¿no? Una de ellas se termina de hundir, pues, y otra se superpone, ¿no? Entonces, cuando se produce este choque, cuando una se chocan y una se hunde y otra se superpone, en esa abertura se forma ¿qué cosa? Una fosa, ¿no? En la abertura, ¿no? ¿Cómo es eso? Por sí. acá. Por ejemplo, se choca esta placa y se choca esta placa, ¿no? Se chocan, ¿no? Entonces, una se va a hundir y la otra se va a interponer. Entonces nos va a quedar esta figura más o menos, ¿no? Una se hunde y la otra se superpone, ¿no? Y hay una abertura acá, una especie de rajadura, ¿no? Producto de que una se está hundiendo, pues, y la otra se está superponiendo, ¿no? Entonces, en esa abertura se va a formar con el tiempo lo que nosotros llamamos fosa, pues, ¿no? Fosa, ¿qué es una fosa? Una zona profunda, ¿no? Ahí está. ¿Eso cómo se llama? Subducción. Subducción es el choque de placas tectónicas o de placas de la litosfera, ¿no? Pues placas litosféricas, ¿no? Esta subducción, ¿qué cosa es? Una se superpone por encima de otra. Esto se da cuando chocan, pero obviamente en geografía no se llama choque, pues se llama convergencia, ¿no? Convergen. ¿Qué es convergen? Chocan, nada más, simplemente cambia el nombre. Convergen, choquen. Se separan, divergencia, ¿no? Ahí están dos nombres. Cuando choca, convergencia. Cuando se separa, divergencia, ¿no? Eso es un concepto de un tema que se llama diastrofismo, ¿no? Hay un tema de diastrofismo en geografía. Y ahí se habla bastante del tema de placas tectónicas, ¿no? Bueno, entonces ahí está la pregunta 5, Joseph, ¿no? Como te repito, es un tema de conceptos y así pregunta San Marcos, ¿no? No es tan riguroso, pero para la mayoría obviamente sí, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría no ingresa, pues Joseph, ¿no? Por eso es que la mayoría puede quedar de lado. Entonces hay que apuntar a eso, ¿no? A manejar ese tipo de conceptos. Si te das cuenta, el material tiene un poquito de varios temas, ¿no? Como si fuese un examen de admisión, pues. Un poquito de varios temas, ¿ya? Vamos a ver a la pregunta 6, Joseph. Dice, la fiesta de San Juan tiene un carácter simbólico en toda la Amazonía, porque se asocia con el agua como elemento vital. Con motivo de esta fecha, la población festeja con danzas, platos típicos y, aprovechando el periodo de estiaje, realizan el denominado baño bendito en los ríos y A. Jagüeyes que se forman en verano producto de las lluvias amazónicas. B. Sacaritas o riachuelos ubicados en los filos amazónicos. C. Aguajales que se localizan en las restingas del llano amazónico. De tipishcas ubicadas en las zonas bajas de la llanura amazónica. Muy bien, Joseph. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Tiempo para que leas, ¿ya?
Mm, la D y pistas ubicadas en las zonas bajas de la llanura amazónica. A ver, vamos a analizarlo. Dice la fiesta de San Juan, ¿no? Tiene un carácter simbólico en toda la Amazonía. Claro, ¿quién no ha escuchado la famosa fiesta de San Juan en la selva, incluso en la sierra peruana, ¿no? En el mes de junio, vinculado al Inti Raymi de los pueblos indígenas o incaicos y que utilizaron los españoles para poder hacer la evangelización mucho más rápida, ¿no? Utilizar el sembrío, la fiesta del sol para el culto a un dios evangélico, católico, un dios europeo, en este caso el santo San Juan Bautista, ¿no? Que casualmente bautizó a Jesús en el río Jordán. De ahí viene la pregunta, ¿no? Porque se asocia con el agua como elemento vital. Claro, el agua para el católico es importante en el bautizo, para la purificación del pecado, y para el indígena es importante porque es un elemento de vida, ¿no? Los indígenas hacían ceremonias, ofrendas a Pariaca, ¿no? A Illapa, el trueno, el relámpago, las lluvias torrenciales, los dioses, y obviamente hasta ahora ha quedado eso. En la sierra peruana se depende mucho de la lluvia, la llamada agricultura de secano. Bueno, con este motivo, o con motivo de esta fecha, la población festeja con danzas, platos típicos y aprovechando el periodo de estiaje realizan el denominado baño bendito en los ríos, ¿no? Y entonces nos hablan claramente de la selva, pues, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es un relieve de la selva. A ver, en la A dice jagüeyes que se forman en verano producto de las lluvias amazónicas. Acá hay una incongruencia. Los jagüeyes son depresiones que se forman en verano, pero en la costa norte. Tumbes, Piura, hasta cierto punto Lambayeque, Cajamarca, ¿no? ¿Por qué en verano? Porque en verano hay lluvias en esa zona y la mayor parte del tiempo son zonas secas. Entonces, cuando hay lluvias, en estas depresiones se llaman jagüeyes. Y estas son las únicas fuentes de agua para los bosques secos del norte. Entonces, los jagüeyes no son de la Amazonía, son de la costa norte. Riachuelos no se pueden ubicar en filos, porque los filos son relieves de la selva baja que se caracterizan por ser zonas boscosas entre la alta y la baja, ¿no? Y en estas zonas la presencia de riachuelos casi es nula. Los riachuelos mayormente se ubican en la llanura amazónica. C. Aguajales que se localizan en la restinga del llano amazónico. Aguajal es el otro nombre que recibe restinga. Y restinga es el relieve que se inunda en épocas de crecida. Pero acá me dicen estiaje, no me dicen crecida, ¿no? Entonces, en la época de estiaje es cuando el caudal de los ríos disminuye. Cuando el caudal de los ríos amazónicos disminuye, entonces no solamente van a buscar la presencia de agua en estos ríos que han perdido su caudal, sino en relieves que conservan agua. Los ríos amazónicos tienen un relieve o un recorrido. Este es el recorrido de los ríos amazónicos. ¿Y por qué ese es el recorrido de los ríos amazónicos? Porque el relieve de la Amazonía es un relieve, si bien es llano, pero es un relieve formado en su mayor parte por zonas pantanosas, ¿no? Zonas boscosas. Entonces el río discurre también de esta forma, ¿no? Pero a este recorrido, que parece una herradura, se le da un nombre. Se le conoce como meandro, ¿no? Los meandros son las formas del recorrido de los ríos en la selva baja principalmente. Y ahora observa bien los codos, ¿no? Observa bien los codos de estos recorridos de los ríos. Observa bien los codos. Mira, acá ya se ha formado un codo, acá hay otro codo. En esos codos, en época de estiaje, cuando los ríos se secan, en esos codos se almacena y deposita agua, ¿no? Parte del cauce de los ríos se ha secado, pero en estos codos ha habido un depósito de agua.
Un depósito de agua que se mantiene por la presencia de las lluvias, ¿no? Y en este depósito de agua hay obviamente pescados, hay recursos. Este depósito de agua en la selva se le llama tipishka, o también se le llama cocha, que son lagunas que se forman a partir del recorrido meándrico de los ríos, ¿no? ¿Y cuándo los ríos tienen ese recorrido meándrico? Cuando se encuentran en la selva baja, no en la selva alta, ¿ya? En la selva alta los ríos forman valles longitudinales. En la selva baja los ríos son meándricos, forma de herradura, y ahí se forman estas tipishkas o lagunas, ¿no? Entonces la respuesta es correcta, ¿ya? La respuesta es correcta, ¿no? Clave acá es la letra D. Muy bien, Joseph, ¿no? Entonces era una pregunta, si bien es cierto, se podía hallar la respuesta porque dice la Amazonía, pero había que analizarla, había que pensarla un poquito más, ¿no? Es una pregunta de relieve de la selva, geomorfología de la selva, ¿no? Donde se estudia, pues, las tahuampas, zonas inundadas todo el año, restingas, se inundan en época de crecida, los altos, ciudades, filos fronterizas, barriales, bajizales, ¿no? Y hay diferentes, las playas, las cochas, tipishkas, meandros, ¿no? Diferentes nombres. Bueno, vamos a las 7, Joseph. Dice, un grupo de científicos interesados en la flora y fauna endémica del Perú llegó a realizar sus estudios en las 3 regiones naturales. Sin embargo, fue la zona norte la que despertó su mayor interés. De lo expuesto, se puede inferir que este grupo habría podido realizar sus investigaciones en, ¿no? A, los manglares de Tumbes, la cordillera de Vilcabamba y el valle del Ené. B, las albúferas de Medio Mundo, la meseta de Cutervo y las cochas de Ucayali. C, el desierto de Sechura, la cordillera de Huancabamba y el valle de Guayaga. De la depresión de Bayobar, los bofedales de Tocra y las pampas del Gea. Muy bien, Joseph. Igual, unos minutitos, tú mismo eres. Profesor, una consulta. Cuando dice flora y fauna endémica, ¿a qué se refiere endémica? Nativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La uña de gato. Lo vamos a encontrar en la costa o en la selva. ¿Dónde será su hábitat? ¿En Lima o en la selva? Por ejemplo, la uña de gato, yo lo voy a encontrar en Lima o en la selva. Obviamente que en la selva, ¿no? Es una planta que crece en la selva. Por ejemplo, el gallito de las rocas. ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿En Lima o en la selva? En la selva, En la ¿no? zona. Entonces, Ujú. cuando se dice endémica, flora y fauna endémica, hace referencia a la flora y fauna que es propia de ese lugar. Por ejemplo, el zorrito rum rum. ¿Por qué causó asombro en Lima? Porque Comas no es el hábitat del zorrito rum rum. El hábitat del zorrito rum rum son los bosques secos de la costa norte, ¿no? No es Lima, no es Comas. Entonces, flora y fauna endémica es el lugar donde esta planta o este animal se encuentra en su propio hábitat o nicho ecológico. ¿Ya? Muy bien, Joseph. A ver.
Sería la B. Muy bien, Joseph. Vamos a revisarla. Vamos a ver acá entonces. Dice, un grupo de científicos interesados, la B me has dicho, ¿no? Voy a subrayarla ya. Un grupo de científicos interesados en la flora y fauna endémica del Perú, ¿no? En los animales y plantas propios del Perú, llegó a realizar sus estudios en las tres regiones naturales, ¿no? Costa, sierra y selva. Sin embargo, este es el conector, ¿no? Siempre es el famoso sin embargo, ¿no? El conector. Fue la zona norte, conector a qué? Conector al tema al tema del cual nos van a preguntar, ¿no? Todo ha sido la introducción, pero vemos el conector. Sin embargo, fue la zona norte, o sea, profesor, Tumbes, Piura, la que despertó su mayor interés, ¿no? No solamente Tumbes, Piura, también está Amazonas, por ejemplo, también está una parte de Loreto, ¿no? También está una parte incluso de Huánuco. Bueno, fue la zona norte la que despertó su mayor interés. De lo expuesto se puede inferir que este grupo habría podido realizar sus investigaciones ¿no? Entonces, de lo expuesto, ¿no? O sea, si bien le llamó la atención el Perú, pero principalmente fue la zona norte, ¿no? O sea, nosotros tenemos que concentrarnos en la zona norte, porque dice se puede inferir que este grupo habría podido realizar sus investigaciones ¿en dónde? En la zona que más le llamó la atención, pues. ¿Y cuál es la zona que más le llamó la atención? La zona norte, ¿no? Eso es lo que me dice la lectura, ¿no? O sea, investigó las tres regiones, pero principalmente la zona norte. Bueno, vamos a ver los manglares de Tumbes, eso está en el norte. La cordillera de Vilcabamba, no, pues. Esto está en Cusco, ¿no? La zona sur del Perú. Y acá ya hay una incongruencia con la zona norte. La A no puede ser. Vamos a ver la B. Las albúferas del medio mundo, eso está en el centro. Cutervo está en Cajamarca. Ucayali está en la zona este, ¿no? Entonces, esto tampoco podría ser, definitivamente. El desierto de Sechura, en el norte, en la cordillera de Huancabamba, en el norte, el valle de Guayaga, en el norte, de la depresión de Bayóvar en Piura, en el norte, bofedales de Tocra y las pampas de Giat. Las pampas de Giat es Madre de Dios, y eso es la zona este del Perú, ¿no? Entonces, acá la respuesta tiene que ser la C. ¿Y por qué la C? Porque el conector, sin embargo, te dice que la zona más estudiada ha sido el norte. O sea, estudió las tres zonas, pero principalmente su mayor interés estuvo en el norte del Perú. Por eso dice, se puede inferir que este grupo habría podido realizar sus investigaciones en simplemente esta zona, ¿no? Entonces descartamos aquellos lugares que tienen que ver con el sur, con el este, incluso con el oeste y con el centro, y nos quedamos con puro norte, ¿no? Vilcabamba en el sur, Ucayali en el este, Pampajeat en el este, y lo único que es norte es la letra C, ¿no? Entonces es una pregunta típica sanmarquina, típica. Típica, ¿por qué? Porque no solamente basta con los conceptos, sino basta también con procesar la información, ¿no? En las preguntas anteriores yo te mencionaba el concepto es importante, pero ya en esta pregunta es importante el concepto, pero también es importante desde la lectura, ¿no? Desde el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, son preguntas, Joseph, que tienen un nivel, porque todas son preguntas con el objetivo San Marcos, ¿no? Todas son preguntas con el objetivo San Marcos. Y esto nos ayuda a entender cómo es un examen de admisión, ¿no? La dificultad de un examen. Muy bien, Joseph. ¿Preguntas hasta ahí, Joseph? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Sí, no tendría dudas. Ya, no te preocupes, Joseph. No te preocupes. Acá la idea es ir de menos a más. Yo he visto que con el profe Freddy
que lo conozco, que es mi amigo, por cierto, ha habido bastante un avance, pero siempre es bueno frenarnos un momento para repasar lo aprendido y a partir de ahí tomar otros aires, ¿no? Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a la pregunta 8, que también es bien increíble e interesante porque ya San Marcos en los últimos años está tomando así, ¿no? Preguntas con imágenes, ¿no? Típica sanmarquina. Preguntas con imágenes, ¿no? Para hacer del postulante alguien analítico. Vamos a ver acá. Observa la imagen sobre algunos factores climáticos del Perú e infiere los enunciados correctos, ¿no? Entonces nos ponen el mapa del Perú y a partir de ese mapa nos ponen proposiciones, ¿no? Uno, la costa centro y sur se encuentran bajo la influencia del ascenso de aguas frías. Dos, las nubes estrato y las lloviznas costeras en Tumbes favorecen la aparición de lomas. Tres, la confluencia de las corrientes marinas beneficia la homogeneidad del clima costero. Cuatro, la presencia de la corriente del Niño favorece la producción de lluvias en Tumbes, ¿no? Ahí está Joseph. A ver, entonces, igual, unos minutos. La A, La A, muy bien, vamos a ver, vamos a analizarlo, Joseph. La A. A ver. Dice, observa la imagen sobre algunos factores climáticos. Esto tiene que ver con un tema que se llama climas, clima del Perú, para ser más exacto. Entonces dice, observa la imagen sobre algunos factores climáticos del Perú e infiere los enunciados correctos, ¿no? Y mira, acá voy a poner lo siguiente. Lluvia, ahí está. Profesor, ¿qué quiere decir? Que en la zona norte hay precipitaciones debido a qué? A que la corriente del Niño traslada aguas cálidas. Las aguas cálidas se evaporan, pero si a las aguas cálidas le sumas que el norte está cerca al Ecuador y la radiación es perpendicular, hay una mayor evaporación. Esa evaporación
tiene que ascender para que pueda condensarse, porque ¿cómo se condensa el vapor de agua? Cuando entre en contacto con las bajas temperaturas. ¿Y dónde hay bajas temperaturas? A mayor elevación, ¿no? Entonces se eleva y se condensa formando nubes cirrus, y eso genera lluvias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente acá? La corriente del Niño y la cercanía al Ecuador, que es la baja latitud, ¿no? Dos agentes. En la zona centro vemos la palabra afloramiento. ¿Qué es el afloramiento? Es el ascenso de aguas profundas a la superficie. ¿Y por qué ascienden estas aguas? Porque los vientos alisios que vienen del sur, del sureste, estos vientos se llevan las aguas que están en la superficie, ¿no? En la superficie del mar hay aguas. Aguas cálidas porque se calientan por el sol. Estas aguas son empujadas hacia Oceanía por los alisios. Entonces, al ser empujadas, dejan un vacío, pues. Ese vacío debe ser llenado por aguas profundas, ¿no? Que tienen que ascender para llenar ese vacío. Esas aguas profundas son más frías, cargadas de sales. Y si están cargadas de sales, el fitoplancton flota en la sal. El fitoplancton recibe el sol, hace fotosíntesis, libera oxígeno y a su vez se convierte en alimento de anchovetas, ¿no? Por eso el mar peruano es muy rico por el afloramiento. Ahora, también vemos la palabra llovizna. La llovizna es la precipitación típica de la costa central y sur, debido a que hay un viento frío y seco llamado anticiclón del Pacífico Sur. Este viento frío y seco es el motor de la corriente peruana o corriente de Humboldt que viene del sur al norte. Esta corriente fría, ¿no? Cuando recibe la radiación solar, también se va a evaporar, pero se evapora en menor proporción que el norte, ¿no? Por ejemplo, en los meses de verano, con la radiación solar hay una evaporación, ¿no? Este vapor de agua se encuentra con el aire que es caliente, producto del sol de verano, aire caliente y evaporación de agua, ambos calientes tienen que buscar altitud para condensarse. Entonces se van a las zonas más elevadas de la costa, se van casi a la yunga. Entonces empiezan a condensarse y van a haber lluvias en verano en la zona de la yunga, en la zona de la sierra, ¿no? En las zonas elevadas. Casi en el verano no hay lluvias en Lima, no hay lloviznas en Lima, ¿no? Entonces, como se van a la zona de la sierra, Lima se queda despejada, no hay nubes en Lima. Por eso que en Lima en verano sentimos un calor, pero asfixiante, ¿no? En verano, ¿ya? Pero ¿qué pasa en invierno? En invierno el aire está frío. El mar igual se va a evaporar porque hay una presencia mínima de sol, mínima de día, pero el aire está frío, ¿no? Aire frío con vapor de agua. Enfría el vapor cerca al mar. Al enfriar el vapor se forman estas nubes llamadas estrato. Estas estratos son empujadas por el anticiclón muy cerca al litoral, donde se forman las neblinas y se precipitan, llovizna. Se forman lomas en invierno en la costa peruana. La loma de La Chay en el norte, la loma de Atiquipa en Arequipa, lomas en invierno, áreas verdes producto de las lloviznas, pero en invierno. En verano, recuerda, en verano hay una gran insolación en todo Lima, en todo el sur, ¿no? La temperatura en Lima puede llegar a los 28 grados, ¿no? Increíble. En febrero es asfixiante el calor, ¿ya? Bueno, eso es lo que nos dice el gráfico, mi estimado Joseph. Vamos a analizar las respuestas, pues, ¿no? Vamos a analizar las respuestas a partir del gráfico, ¿no? Los enunciados correctos, ¿ya? Entonces, dice, 1. ¿La costa centro y sur se encuentra bajo la influencia de aguas frías? Claro que sí. ¿Cuáles son las aguas frías? La corriente de Humboldt, aguas frías, el afloramiento, aguas frías. Esto es verdadero. Donde yo vea 1 es la respuesta. Esta puede ser, ¿no? Me voy a la 4. La presencia de la corriente del Niño
favorece la producción de lluvias en Tumbes, claro. La corriente del Niño es aguas cálidas, más evaporación, más condensación. Entonces, ¿favorece lluvias? Claro que sí. Esto es verdadero, ¿no? Entonces ya salió la respuesta. La respuesta tiene que ser la letra D. A ver, analizamos la 3. La confluencia de las corrientes marinas beneficia la homogeneidad del clima costero. El clima costero no es homogéneo, porque homogéneo es igual. En la costa norte el clima es semitropical, lluvioso en verano. En la costa centro y sur el clima es subárido, ¿no? Subárido o subtropical árido, para ser más exacto, ¿ya? Semitropical lluvioso en el norte, subtropical árido en el centro y sur. También se le puede llamar en el norte cálido muy seco, según IRRENA, y en el centro y sur se le puede llamar semicálido muy seco, ¿no? O sea, no es homogéneo. Norte hay lluvia, en el centro y sur ¿qué hay? Llovizna. ¿Te das cuenta? Mira el gráfico, son diferentes. En el norte no hay afloramiento, en el sur sí hay afloramiento. ¿Ya? Ahí está, pues. Entonces, la 3 no puede ser, pues clave 1 y 4. ¿Me entendiste, Joseph, hasta ahí? Ajá, ajá, sí. Claro, ¿no? Entonces, estas son preguntas típicas de este tema, factores climáticos. Y obviamente se va a explicar también en su momento, que he visto que eso ya estaba con el profe Freddy, lo vi en el temario avanzado, pero igual, si hay dudas, lo vamos a ir explicando y trabajando a lo largo de las semanas. No te preocupes, Joseph, ¿ya? Muy bien, entonces era una pregunta así para razonar, ¿ah? Era una pregunta, no era tan sencillo tampoco. Hay que manejar algunos elementos, pero acá sobre todo hay que ver la imagen, ¿no? La imagen es lo que nos tiene que llevar a la respuesta, la imagen. Cuando vean preguntas, o cuando tú veas preguntas con imágenes, recuerda que esta es la que nos tiene que llevar siempre a la respuesta final. Vamos a ver la pregunta 9, Joseph. Vamos a bajar un poquito. Vamos a ver acá la 9. Dice, un grupo de turistas coreanos decidieron viajar por diferentes lugares del Perú. Luego de visitar algunos lugares de la ciudad de Lima, a 161 metros sobre el nivel del mar, continuaron su itinerario turístico en el centro histórico del Cusco, a 3.399 metros sobre el nivel del mar, y la ciudadela inca de Machu Picchu, a 2.430 metros sobre el nivel del mar. De lo descrito, ¿qué tipos de clima se puede identificar en los lugares visitados respectivamente? ¿No? Entonces ahí te ponen las claves. A, árido, subtropical, frío y semicálido muy húmedo. B, árido, tropical, templado y tropical muy húmedo. C, cálido, seco, frío y semicálido lluvioso. D, semicálido muy seco, templado y subtropical muy húmedo. Bueno, Joseph, igual, con tranquilidad, paciencia. La A. La A, ya, vamos a analizarla ahorita, no te preocupes.
La A, ¿no? Ujú, sí. Un grupo de turistas coreanos decidieron viajar por diferentes lugares del Perú. Luego de visitar algunos lugares de la ciudad de Lima, a 161 metros sobre el nivel del mar, Lima es costa especial, porque acá te dice qué tipos de climas se pueden identificar en los lugares visitados respectivamente. Ese respectivamente indica orden, ¿no? Según el orden que se presenta. Entonces, Lima es costa. ¿Qué costa? Costa central. Y en la costa central, el clima, ¿cómo es? ¿Tropical? Para nada. Es tropical es en la selva. ¿Cómo es? ¿Semitropical? No, semitropical es en el norte. En la costa central el clima es subtropical árido, o sea, y el único que es acá es la A, ¿no? Luego te dice en el Cusco el clima es frío, mira, 3999, frío boreal. Y en Machu Picchu, en los 2430, porque recuerda que según INRENA, de 1000 a aproximadamente los 3000, ¿no? Aproximadamente, de 1000 a 3000 es templado, ¿no? Es un clima templado, ¿no? Templado cálido. Y de 3000 a 4000, 5000 es un clima frío boreal, ¿no? Entonces, acá están en el trayecto de 2000 a 3000. Es un clima semicálido, muy húmedo. ¿Por qué? Porque hay presencia de lluvias. Machu Picchu, lluvias, ¿no? Entonces, la respuesta es definitivamente la A, ¿no? ¿Por qué? Templado no puede ser, pues, 3399, imposible, ¿no? Templado no puede ser, me descarté la B y la D. Cálido Lima, Lima no es cálido, pues chicos. Cálido es de calor, ¿no? Lima en todo caso sería semicálido, ¿no? Bueno, ahí está entonces la clave. Muy bien, Joseph, ¿ah? Entonces, acá ese tipo de preguntas funcionan con los climas. Por eso te digo, estas preguntas son del tema climas que normalmente San Marcos ha ido preguntando en los últimos años, ¿ah? El tema climas es una de las fijas, entre comillas, dentro de los exámenes. Bueno, vamos a ver acá la pregunta 10. Dice, el Perú presenta una gran vulnerabilidad ante las variaciones atmosféricas drásticas, como los episodios extremos de lluvia y las altas temperaturas asociadas al fenómeno del Niño. Sin embargo, los expertos señalan que el impacto de este fenómeno puede ser negativo o positivo, ¿no? Identifique los enunciados correctos sobre las consecuencias de este fenómeno en el país, ¿no? O sea, ¿sobre qué fenómeno? Sobre el Niño, pues. Uno, el incremento de lluvias y temperatura del aire favorece el desarrollo del cultivo de arroz en la costa norte. Dos, debido a las altas temperaturas y escasez de lluvias en la selva sur, en algunas ocasiones pueden producirse incendios forestales. Tres, las lluvias intensas en el norte favorecen la regeneración natural de los bosques secos de Lambayeque y La Libertad. Cuatro, los cardúmenes de anchoveta migran hacia el norte buscando aguas cálidas para su reproducción, ¿no? A, 2 y 4, B, 1, 2 y 3, C, 1, 2 y 4, D, 2, 3 y 4, ¿no? Ahí está entonces. Ahí está la pregunta número 10. Muy bien, Joseph. Igual. Esta es una pregunta típica. Fenómeno El Niño es un tema fijo en San Marcos. A ver, te dejo igual unos minutos.
E, Dime, Joseph. opino que es la C. La C. Ya, vamos a ver acá. A ver, Joseph. Primero que nada, habría que entender qué es el fenómeno del niño, ¿no? Entonces vamos a ir acá, a recordar un poquito. Borramos esto. Ya está. Y recuerda lo siguiente, mi estimado Joseph, ¿no? Hay un concepto que es importante que debes recordar, que se llama ENSO. El ENSO significa oscilación, oscilación del Pacífico Sur, el niño, ¿ya? El niño, ¿no? O también lo podemos trabajar como el niño, oscilación del Pacífico Sur. Eso significa ENSO, ¿ya? E de él, N de niño, S de sur, Pacífico Sur, O de oscilación. ¿Cómo lo voy a entender esto, profesor? De la siguiente forma, mira. Esto de acá, vamos a poner otro color, ¿ya? Esto de acá, vamos a poner que es el relieve de América del Sur, ¿no? Ahí está América del Sur. Vamos a ponerle por acá está Oceanía, Australia, y por acá está Asia, ¿no? Indonesia. Ya está. Y por acá lo voy a poner la línea ecuatorial, ¿no? Un poco más abajo está el Ecuador. Por acá está el Ecuador. Ya está. Y por acá, ¿dónde está? A ver un momento. Y por acá voy a poner el Pacífico, ¿no? Todo esto es el Océano Pacífico. Entonces recuerda que el Pacífico tiene una zona norte, ¿no? Pacífico Norte. Pero a mí lo que me interesa es el Pacífico Sur. Y Pacífico Sur está vinculado a América del Sur, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Hace mucho tiempo se pensaba que el fenómeno del niño era igual al niño costero, ¿no? Y no son iguales, estimado Joseph. El fenómeno del niño, el fenómeno de el niño es algo global, porque afecta, por ejemplo, a Asia, a Oceanía y América del Sur, varios continentes. En cambio, el niño costero, porque así también se le conoce, es un fenómeno local, porque se concentra en las costas de Tumbes y Piura. Ahora, ¿qué es el fenómeno del niño en sí? Lo primero que entender ahí la palabra oscilación. Oscilación es una palabra que significa cambio, que significa alteración. ¿Por qué? Porque normalmente, los vientos se mueven de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Ese es el movimiento normal de los vientos. Los vientos siempre se mueven en esa dirección, de alta presión a baja presión. ¿Y qué significa alta presión? Significa que acá hay menor temperatura. Cuando hay menor temperatura, el aire tiene mayor peso, ¿no? Entonces, mayor temperatura, el aire tiene más peso. Y si el aire tiene más peso, se llama alta presión. ¿Por qué? En menor temperatura, el aire es frío. Y cuando el aire es frío, el aire es pesado. ¿Ya? Tú cuando estás parado en un lugar y ¿cómo sientes el aire? Como algo refrescante, ¿no? ¡Uy, qué bonito, qué rico aire! Abre la ventana, abre la puerta, ¿no? Sientes el aire, sientes el peso del aire en tu cuerpo, ¿no? Sientes que ese aire viene frío, ¿no? Entonces, el aire viene de una zona de alta presión
a una zona de baja presión. ¿Cómo es una zona de baja presión? Las temperaturas son mayores, mayor temperatura. Y cuando la temperatura es mayor, el aire es liviano. ¿Por qué? Porque el aire se calienta, pues. Cuando el aire se calienta, el aire es liviano porque empieza a ascender, se mueve, el aire no pesa, ¿no? O sea, eso es lo que normalmente pasa en el planeta. El viento va de alta presión a baja presión. Pero cuando hay una oscilación, cuando hay un ENSO, la temperatura por algún motivo, va a cambiar. Esta temperatura que era menor se vuelve mayor. Y esa temperatura que era mayor se vuelve menor. Entonces hay una oscilación. Entonces hay un cambio en el Mar del Sur, ¿no? El viento no va a cambiar su dirección. Los vientos no cambian su dirección, pero cambian su intensidad. Ya no van a venir con tanta fuerza. Entonces, cuando te preguntan por el fenómeno del Niño, hay que entender que es una fase del ENSO. ¿Qué es ENSO? Oscilación del Pacífico Sur. ¿Por qué oscilación? Porque la presión cambia. Hay un cambio de presión seguido de, como hay un cambio de presión y hay una debilidad de los vientos, hay unos vientos que siempre soplan del este, se llaman los vientos alisios. Los alisios, cuando hay un año normal, los alisios vienen hasta acá. Y cerca a las costas de Sudamérica están las aguas que se tornan un poquito cálidas por el sol, ¿no? La radiación solar calienta estas aguas. Entonces, ¿qué hacen los alisios? Los alisios se llevan estas aguas hacia Oceanía. Y para llenar este hueco se genera el afloramiento, ¿no? Por eso que siempre en las costas del Perú hay aguas frías, corriente de Humboldt. Y las aguas cálidas se van a Oceanía, por eso que en Oceanía siempre hay lluvia, ¿no? Oceanía hay lluvia, en el Perú hay desiertos, ¿no? En la costa central y sur. Pero como hay una oscilación, hay un cambio de presión, los alisios pierden fuerza, ¿no? Debilitamiento de los alisios. Los alisios pierden fuerza y al perder fuerza, esta agua cálida ya no va a Oceanía, se queda acá. Y es más, las aguas cálidas de Oceanía vienen hacia América del Sur. Agua cálida más agua cálida hace que el mar se caliente. El mar caliente recibe mayor radiación solar, más evaporación. Entonces, las lluvias del norte aumentan y en la costa central aparece lluvia. Lo que no hay, porque siempre hay llovizna, aparece lluvia. Hay inundaciones en la costa. Los ríos tienen más caudal, se desbordan. Hay huaicos. Sedapal tiene que racionalizar el agua para poder potabilizar esa agua cochina de los huaicos. Cuando hay fenómeno del Niño, no hay agua en Lima. A su vez, la sierra pasa por sequía, no hay lluvia en la sierra. A su vez, la selva también pasa por sequía, incluso las temperaturas de la selva pueden aumentar y generar incendios forestales. Entonces, ¿qué es el Niño? El Niño es una fase del ENSO. El Niño es la fase caliente. Cuando el mar tropical, el mar del Pacífico Sur se calienta, es el Niño. Y también hay niña. La niña es cuando el mar se enfría, ¿no? El niño cuando el mar se calienta, la niña cuando el mar se enfría. ¿Por qué se llama niño? Porque estas aguas cálidas hacen su ingreso entre la tercera y cuarta semana de diciembre, cuando nace el niño Jesús. Los pescadores fueron los que le pusieron corriente el Niño, porque notaban que llegaban aguas cálidas en el norte en esas fechas. Ahora, cuando el mar se calienta, las anchovetas se van al sur, porque viven en aguas frías. Y eso genera crisis en la industria pesquera, pues. La pesca peruana disminuye, porque viven de la anchoveta. Y lo que aparece en el mar de Lima, en el mar del centro y del sur, son peces de aguas cálidas. El meroloco, el pez espada, ¿no? Son algunos de los peces que aparecen. El mero, famoso mero, ¿no? El pez espada. Peces grandes, que no se pueden procesar en la industria. Y eso genera que las aves guaneras también migren, ¿no? El guanay, esas aves
van buscando comida al sur, incluso pueden entrar a la ciudad, ¿no? La avenida Bancay, Girón de la Unión, caminan buscando comida, cuando el fenómeno del Niño es mucho más devastador. El Niño más poderoso fue del año 82, fue terrible ese niño. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las causas del fenómeno del Niño? Oscilación y debilitamiento de los alisios. ¿Por qué se produce? Se cree que este fenómeno sucede cada cierto tiempo en océanos grandes como el Pacífico. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver acá, dice los enunciados correctos, Joseph. Lo correcto. 1. El incremento de las lluvias y temperatura del aire favorece el desarrollo del cultivo de arroz en la costa norte, ¿no? Las lluvias sí se incrementan en la costa norte porque hay mayor presencia de aguas cálidas. Y el arroz es un cultivo que necesita de agua para poder ser cosechado. La 1 es verdadero. Donde yo vea 1 es la clave. Mira, acá no hay 1, entonces la elimino. Acá no hay 1, entonces la elimino. Está entre la B y la C. Vamos a ir a la 4. Los cardúmenes de anchoveta migran hacia el norte buscando aguas cálidas para su reproducción. Falso, pues. Porque si se van al norte se encuentran con más aguas cálidas. Tienen que ir al sur, ¿no? Entonces, esto es falso, ¿no? Falso. Si la 4 es falso, entonces donde es 4 tampoco puede ser, ¿no? La única que me queda es la B. Y lo comprobamos, ¿ah? 3. Las lluvias intensas en el norte favorecen la regeneración de bosques secos. Claro. Bosques que normalmente paran secos, de algarrobos, por ejemplo, vuelven a florecer en estas épocas. 2. Debido a las altas temperaturas y escasez de lluvias en la selva sur, en la selva hay escasez de lluvia, pero aumenta la temperatura, ¿no? En Brasil, por ejemplo, hay sequías. En algunas ocasiones pueden producirse incendios forestales, claro. Aumenta la temperatura y no hay lluvia, incendios forestales, ¿no? Como muy típico en la zona de Brasil. 1, 2 y 3. Clave, besito. ¿Me entendiste, Joseph? ¿O hay dudas? Entendí. Ujú. Claro. Si de repente por ahí hay dudas con la teoría, eso es normal, Joseph, porque es la primera clase que tienes al menos conmigo y estamos viendo preguntas. No te preocupes, ¿ah? La idea es que conforme pasen las semanas y hagamos teoría, puedas ir entendiendo, ¿no? Mira, no he hecho teoría hasta ahorita, solamente te estoy explicando algunas preguntas. Ya cuando veamos teoría, ya lo podemos ver. Ahora, te quiero preguntar algo, Joseph, porque ya con esto estamos cerrando geografía, la otra semana voy a ver historia. Conscientemente tú hasta acá y para lo que viene adelante, ¿sigo con la secuencia o empezamos de cero nuevamente en geografía? Mm, Para preparar el material de la otra semana, ¿no? O sea, estas preguntas que hemos resuelto hoy día te deben dar a ti una noción, ¿no? Creo que el mejor profesor eres tú mismo, ¿no? Por eso te pregunto, ¿conscientemente sigo con la calendarización o empezamos de cero? eh, podríamos empezar, pero a modo de repasar más que toda la teoría. Claro, bueno, en realidad hay dos formas de empezar, ¿no? Una, haciendo más teoría, por ejemplo, 1 hora y 20 de teoría, explicando más la teoría, 1 hora y media incluso de teoría, y de repente media hora de ejercicios, o a modo de repaso, ¿no? De repente 45 o 1 hora teoría y 1 hora práctica, ¿no? Eso eso te lo dejo a que tú me digas, ¿no? Porque al final el que vas a recibir la clase eres tú, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿tú cómo te sentirías más cómodo de acá en adelante, ¿no? Avanzando así, más teoría, ¿sientes que te falta más teoría? ¿O simplemente vemos la teoría de manera somera y le damos más a los ejercicios, ¿no? Creo que me gustaría como más teoría. Más teoría. Ya, Joseph. Entonces,
La siguiente semana vamos a empezar con el tema 1 en geografía. Bueno, la siguiente semana tenemos un repaso de historia, me olvidaba, ¿no? Vamos, así como 8 días repaso de geografía, vamos a hacer un repaso de historia, vamos a recordar también todo lo que has visto hasta ahora con el profe Freddy, y a partir de ahí, también te voy a preguntar lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso ya será cuando toquemos historia. Entonces, bueno, fue Joseph, ha sido la primera clase, el tiempo ha pasado rápido, ¿ah? 8:15, casi, un poco más de las 8:15. Y espero que estas preguntas te hayan podido servir de repente por ahí a despejar algunas dudas y a darte cuenta cómo son las preguntas de examen de admisión, ¿no? Como te repito, y le repito a todos los chicos que enseño de manera particular y también en academias, la idea no es engañarlos, pues, no es, si vas a San Marcos, no es preguntarte algo de Villarreal o de Callao, ¿no? Sino es si vas a San Marcos, que sea netamente San Marcos, ¿no? Entonces, al inicio puede ser chocante, pero recuerda que el objetivo acá es convertirte en un dios de la historia y la geografía, ¿no? Nivel dios. Y para eso tienes que ayudarme también, ¿no? Yo te voy a pasar la teoría en la semana para que tú lo leas y ya en la clase yo te voy a ir explicando algunos conceptos que no se puedan entender. Bueno, algunos no, todos los conceptos, ¿no? Todos los conceptos teóricos y vamos a ir resolviendo las preguntas, ¿no? Bueno, yo voy a subir este material al Classroom, voy a crear con tu correo un Classroom adicional de historia y geografía y lo voy a subir ahí en un rato. Hay preguntas adicionales que puedes ir resolviendo y unas 10 preguntas más para que te entretengas esta semana, ¿ya? Hay 10 preguntas más. Lo voy a subir al igual que el video, ¿ya? El video te voy a mandar el link con el profesor Vladi porque de repente pesa y lo puedes ver en YouTube. Tengo un canal de YouTube, lo subo ahí y tú lo puedes ver las veces que quieras. Entonces, así estaríamos quedando, Joseph. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, Joseph? Nada más le consultaba si, o sea, ¿cómo lo voy a ver en YouTube? ¿Me va a enviar un link Sí, y ahí lo entro? Ah, sí, ok. sí, te voy a enviar un link con el profesor Vladi. Y te envío el link y ahí tú ya simplemente ingresas el link y ya está, nada más lo ves. No tienes que hacer nada más, solamente lo ves, ¿no? El link de YouTube, le das clic y ya está el video ahí colgado, ¿ya? Ah, ok. Ujú. Sí. Entonces, y este material lo voy a subir a el Classroom. Voy a crear en tu correo un tablón de Classroom y ahí lo voy a subir para que lo pueda descargar lo que hemos trabajado y las 10 preguntas adicionales que están quedando, ¿no? De la pregunta 11 a la 20, para que lo desarrolles durante esta semana, ¿ya? Muy bien, Ujú. Joseph. Ha sido un gusto. Otra vez, gracias por la atención y sobre todo por la sinceridad, ¿no? Un poco chicos a veces son sinceros con su preparación. La idea es ser lo más sincero posible. Cuídate mucho y no, conmigo será hasta el próximo sábado igual. A las 6 de la tarde, 6:05 me estoy conectando, ¿ya? En 3 horas, 6:05. Un Ok, abrazo, ok, cuídate. gracias. Saludos, chau, chau. Muchas gracias,